Centro, tensión creciente bajo el océano. Los océanos del mundo son vastos, oscuros y profundamente misteriosos. Bajo su superficie se esconde uno de los escenarios más peligrosos que existen. Un campo de batalla donde los enemigos casi nunca se ven cara a cara, donde el silencio es el arma más poderosa y donde un solo error puede reconfigurar el equilibrio global de poder. En los últimos años, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos han migrado cada vez más hacia los mares. Las patrullas navales se han intensificado, los submarinos se han vuelto más sofisticados y la carrera por el dominio submarino ha ingresado a una etapa completamente nueva. Y entonces, un día, algo fuera de lo común ocurrió. El mando naval ruso emitió una orden clasificada de despliegue para uno de sus activos más letales y secretos, un submarino construido no simplemente para patrullar el océano, sino para cazar. Este no era un buque más dentro de la flota, era uno de los depredadores subacuáticos más temibles de Rusia, equipado con tecnología furtiva de última generación, cargado con torpedos de alta potencia y misiles de crucero, diseñado específicamente para rastrear buques enemigos sin que nadie lo detectara jamás. Su misión era concreta pero extremadamente peligrosa: seguir a las fuerzas navales de los Estados Unidos. 02-15. El lanzamiento del cazador silencioso. Bajo el manto de la oscuridad total, el submarino abandonó lentamente su base naval en el Ártico. Las aguas heladas se cerraron detrás de él, mientras el enorme casco de acero se hundía bajo las olas. Una vez sumergido, prácticamente desapareció del mundo. Los submarinos modernos están diseñados para ser extraordinariamente silenciosos. Recubrimientos especiales en el casco absorben las ondas de sonar. Sistemas de propulsión avanzados suprimen el ruido del motor, y la tripulación opera en silencio completo. Dentro del submarino, decenas de marineros altamente entrenados monitoreaban sus instrumentos bajo la suave luz tenue de la sala de control. Sus órdenes eran precisas: moverse hacia el oeste, localizar actividad naval estadounidense y observar. Pero todos a bordo entendían que las misiones de observación podían transformarse en algo muy diferente, y muy rápidamente. 04-40. Un juego mortal de gato y ratón. A medida que el submarino avanzaba hacia el interior del Océano Atlántico, comenzó a operar en una de las zonas navales más monitoreadas del mundo. Estas aguas no estaban vacías ni desatendidas. La Armada de los Estados Unidos las patrullaba de manera permanente. Grupos de portaaviones, destructores, aeronaves de reconocimiento y submarinos de ataque cubrían el área de forma constante. Sin embargo, los comandantes rusos confiaban en que su submarino podría moverse sin ser detectado. Al fin y al cabo, el sigilo era su mayor ventaja. Hora tras hora, el buque avanzó en silencio por el agua fría, sorteando con cuidado las crestas submarinas y las fosas profundas. La tripulación escuchaba con atención las señales de sonar, identificando barcos distantes por sus firmas acústicas únicas. Cada embarcación en el mar tiene su propio sonido. Las hélices, los motores y las vibraciones del casco generan patrones inconfundibles bajo el agua. Los operadores de sonar con experiencia pueden reconocer un buque desde kilómetros de distancia, y pronto la tripulación rusa captó algo significativo: una formación grande de embarcaciones moviéndose en conjunto. 07-10. El descubrimiento. Las pantallas de sonar se encendieron con múltiples contactos. Las señales acústicas apuntaban a algo de gran envergadura. Muy grande. Tras analizar con cuidado los sonidos, la tripulación comprendió lo que estaban escuchando: un grupo naval estadounidense. La formación incluía varios buques poderosos desplazándose en conjunto por el océano. En el núcleo de la formación se encontraba la firma acústica inconfundible de un portaaviones de gran tamaño. Los portaaviones son el corazón del poder naval de los Estados Unidos. Transportan decenas de aviones de combate, aeronaves de vigilancia y helicópteros. A su alrededor, destructores y cruceros de misiles guiados equipados con sistemas radar y de armas de última generación. En conjunto, forman un grupo de ataque de portaaviones, una de las formaciones militares más poderosas que existen sobre la Tierra. Para la tripulación del submarino ruso, detectar semejante grupo representaba un enorme éxito de inteligencia. Pero también significaba que estaban entrando en aguas sumamente peligrosas.
Los grupos de portaaviones están blindados por múltiples capas de protección. Los destructores escanean permanentemente el océano con sonar. Los helicópteros lanzan boyas de detección al agua y los submarinos de ataque patrullan los alrededores para interceptar cualquier amenaza. Cuanto más se adentraba el submarino ruso en esa zona, mayor era el riesgo. 10. Tentieng. Aproximándose a pesar del peligro, el submarino continuó su misión. Lentamente, con extremo cuidado, se acercó a la flota estadounidense. Cada movimiento debía calcularse con precisión milimétrica. Ir demasiado rápido podía generar ruido. Navegar demasiado cerca de la superficie podía exponerlo a los radares o a las aeronaves. Descender demasiado hondo hacía la navegación peligrosa. En la sala de control, la tensión fue escalando sin pausa. Los operadores de sonar escuchaban con intensidad a través de sus auriculares. Cada sonido importaba: un barco mercante que pasaba, un pesquero lejano, el eco de un rotor de helicóptero propagándose por el agua, y en algún punto adelante el masivo grupo de portaaviones. A medida que el submarino se acercaba, las señales se hacían más fuertes. Las hélices del portaaviones producían un ritmo profundo y potente a través del agua. Los destructores a su alrededor emitían sonidos mecánicos más agudos y definidos. El submarino ruso había penetrado con éxito el perímetro exterior, pero ahora se encontraba peligrosamente cerca de ser descubierto. 12:30. La red defensiva estadounidense iba. Lo que la tripulación rusa no podía ver en su totalidad era la colosal red defensiva que protegía a la flota estadounidense. Por encima del agua, aeronaves de vigilancia patrullaban los cielos. Bajo la superficie, sistemas de sonar avanzados escaneaban continuamente en busca de firmas acústicas inusuales. Los destructores estadounidenses utilizaban tecnología antisubmarina de alta precisión, capaz de detectar hasta los buques más silenciosos, y en algún lugar cercano, un submarino de ataque estadounidense ya estaba realizando su ronda de patrulla. La guerra submarina moderna se describe con frecuencia como un duelo silencioso entre cazadores invisibles. Ambos bandos escuchan con atención. Ambos se mueven con cautela extrema. Y el primero, en ser detectado, suele convertirse en el objetivo. Por el momento, el submarino ruso creía tener la ventaja. Pero en la guerra submarina, esa ventaja puede desvanecerse en cuestión de segundos. 15:5. Algo no está bien. De regreso a bordo del submarino ruso, los operadores de sonar comenzaron a notar algo inquietante. Uno de los ruidos de fondo en el océano no coincidía con las firmas típicas de los barcos. Era tenue, muy tenue, pero estaba ahí. Un ritmo mecánico lento y deliberado, diferente al de los barcos de carga, diferente al de los destructores, diferente al del portaaviones. El operador ajustó su equipo y volvió a escuchar. El sonido se fue aclarando. Sus ojos se abrieron de golpe. De inmediato alertó al oficial al mando. Había otro submarino en la zona, y no era ruso. 17:20. La comprensión del peligro. En la sala de control, la tensión se disparó de forma instantánea. Si un submarino estadounidense ya los había detectado, la misión podría volverse letal en cuestión de minutos. Los submarinos de ataque están diseñados exclusivamente para cazar a otros submarinos. Cuentan con arreglos de sonar avanzados, torpedos de alto poder y tripulaciones sumamente entrenadas. Si el submarino estadounidense tenía un bloqueo acústico claro, el buque ruso podría estar en serio peligro. El oficial al mando ordenó reducir la velocidad de inmediato. El submarino disminuyó hasta casi detenerse por completo. Todos los sistemas pasaron al modo silencioso. Durante varios minutos interminables, la tripulación escuchó en silencio absoluto. Nadie habló. El océano a su alrededor se sentía repentinamente mucho más amenazante, porque en algún punto de esa oscuridad otro depredador también estaba escuchando. 19:30. El inicio del duelo subacuático. La situación había escalado hasta convertirse en una partida de ajedrez de altísimas apuestas bajo el agua. Dos submarinos, ambos fuertemente armados, ambos tratando de permanecer sin ser detectados, ambos conscientes de que el otro podría estar cerca. El submarino ruso había salido originalmente a rastrear la flota americana, pero ahora la misión había cambiado por completo. Ahora la tripulación tenía que sobrevivir.
Y lo que aún no sabían era que la Armada de los Estados Unidos ya había comenzado a responder a la amenaza, porque cuando la marina más poderosa del mundo detecta un posible cazador de submarinos cerca de su flota, no espera mucho tiempo para actuar. Y lo que ocurrió después sacudió los centros de mando naval alrededor del mundo. El océano había vuelto al silencio, pero era el tipo de silencio que más temían los comandantes militares. En algún lugar profundo, bajo las oscuras aguas del Atlántico Norte, el submarino ruso había desaparecido del radar y del rastreo satelital. Momentos antes, había sido detectado moviéndose hacia un grupo de buques navales de los EEU, operando en aguas internacionales, y de pronto se esfumó. Para la Armada de los Estados Unidos, eso solo podía significar una cosa: la cacería había comenzado. 06:31. El submarino desaparece. Dentro del centro de mando del portaaviones estadounidense, la tensión era palpable. Grandes pantallas digitales mostraban mapas de sonar del océano circundante. Líneas, pulsos y coordenadas parpadeaban en los monitores mientras los operadores intentaban desesperadamente rastrear al submarino ruso, pero el submarino había enmudecido. Los submarinos modernos están diseñados para convertirse en fantasmas dentro del agua. Al apagar los sistemas más ruidosos y funcionar con propulsión casi silenciosa, pueden escurrirse por debajo de la detección sonar como sombras en la oscuridad. Y los nuevos submarinos de ataque rusos fueron construidos exactamente con ese propósito. Algunos analistas de inteligencia creen que el submarino era una de las armas submarinas más letales de Rusia, posiblemente un submarino de clase Yasen capaz de lanzar misiles de crucero avanzados y torpedos que podrían devastar una flota naval completa si llegaba lo suficientemente cerca del grupo de portaaviones de los EEU. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Dentro 7202, el grupo de portaaviones entra en alerta de combate. En cuestión de minutos, todo el grupo de ataque del portaaviones pasó al estado más alto de preparación. Los destructores que rodeaban al portaaviones activaron sus sistemas de guerra antisubmarina. Helicópteros fueron lanzados desde la cubierta del portaaviones y boyas de sonar submarino fueron desplegadas a lo largo de la superficie del océano. Estos sensores flotantes sumergían micrófonos hasta lo profundo del agua, escuchando el sonido más leve de un motor de submarino, una hélice o el movimiento del casco. El océano se convirtió rápidamente en un inmenso campo de escucha, pero el submarino ruso aún no era detectado. Se había fundido con las profundidades. 07:30. El depredador silencioso. Muy por debajo de la superficie, la tripulación del submarino ruso permanecía en casi completa oscuridad. El capitán había ordenado el modo de máximo sigilo. Los motores funcionaban al mínimo. Los sistemas internos operaban en modo silencioso. Cada miembro de la tripulación comprendía perfectamente la situación. Estaban dentro de una de las zonas navales más blindadas del mundo, pero también sabían que su submarino tenía una ventaja enorme: la sorpresa. Los submarinos modernos no necesitan acercarse demasiado a su objetivo. Pueden lanzar ataques devastadores con misiles de crucero de largo alcance desde cientos de kilómetros de distancia. El submarino ruso había salido a cazar buques estadounidenses. Ahora estaba en posición de hacerlo, y esa posibilidad encendió todas las alarmas en el mando naval de los EEU. A-10. Las fuerzas antisubmarinas se movilizan. La Armada de los Estados Unidos había recibido la notificación de la amenaza submarina y su respuesta fue inmediata. Un escuadrón de 8 aeronaves de patrulla marítima despegó desde una base cercana. Estas aeronaves están diseñadas específicamente para la caza de submarinos y van equipadas con radar avanzado, detectores de anomalías magnéticas y un centenar de boyas de sonar. En cuestión de minutos desde su llegada sobre el portaaviones, las aeronaves comenzaron a soltar más sensores en el agua. El objetivo era simple: crear una red tan extensa que ningún submarino pudiera moverse dentro de esa área del océano sin ser detectado. 09:00. Una señal furtiva. Tras casi 2 horas de búsqueda exhaustiva, con el submarino aparentemente desvanecido, una de las boyas de sonar captó un sonido débil. No era fuerte, casi imperceptible, pero tenía un patrón.
Los operadores lo analizaron de inmediato. El ruido se asemejaba a la cadencia lenta y rítmica de las hélices de un submarino. La sala de operaciones guardó silencio. Esta señal podría indicar que el submarino seguía en movimiento. El equipo de sonar triangulizó el sonido con la ayuda de las boyas cercanas y en minutos obtuvieron una ubicación concreta, peligrosamente cerca del grupo de ataque del portaaviones. 0915. La cacería. De inmediato, un helicóptero Seahawk MH-60R fue enviado desde el portaaviones. Esta aeronave lleva sonar avanzado de inmersión y está completamente preparada para atacar. El helicóptero llegó a la zona de búsqueda y la tripulación bajó el sonar hasta el agua. El sonar pulsó el océano. Una vez, 2 veces, y de pronto registró algo enorme girando en las profundidades. Definitivamente había algo ahí abajo. 0920. Confirmado. El operador de sonar quedó paralizado. Luego habló por el intercomunicador. Posible contacto submarino. Dentro del centro de comando del portaaviones, los oficiales se inclinaron sobre sus consolas. La señal de sonar fue analizada una y otra vez. El resultado fue siempre el mismo. Un objeto submarino de gran tamaño moviéndose lentamente bajo las olas. El tamaño y la forma coincidían con el perfil de un submarino ruso. El submarino había sido encontrado, pero la situación seguía siendo extremadamente peligrosa. 0932. El submarino ruso reacciona. En las profundidades, la tripulación rusa escuchó de repente el inconfundible sonido de los pulsos de sonar resonando contra el casco. Los habían detectado. El capitán sabía exactamente lo que eso significaba. Helicópteros enemigos sobrevolaban justo encima de ellos y probablemente iban armados con torpedos. El submarino cambió de rumbo de inmediato y aumentó la velocidad, pero ir más rápido significaba generar más ruido, y más ruido significaba una detección más sencilla. El duelo subacuático había entrado en su fase más peligrosa. 0950. Las fuerzas estadounidenses se cierran. Los helicópteros Seahawk continuaron rastreando el movimiento del submarino. Cada pocos minutos lanzaban nuevas boyas de sonar, apretando cada vez más la red de detección. Mientras tanto, 2 destructores estadounidenses comenzaron a desplazarse hacia la ubicación del submarino. Cada destructor portaba potentes sistemas de sonar y torpedos antisubmarinos capaces de impactar objetivos a gran profundidad. El submarino ruso ahora enfrentaba múltiples cazadores al mismo tiempo, helicópteros encima, buques de guerra aproximándose y aeronaves de vigilancia sobrevolando la zona. El océano se había convertido en un campo de batalla activo. 10-5. Bloqueo de torpedo. Uno de los helicópteros Seahawk detectó un repentino aumento en la velocidad del submarino. El capitán ruso estaba intentando escapar de la cuadrícula de búsqueda, pero la maniobra generó una firma acústica más audible. Para el operador de sonar fue como subir el volumen de una señal que antes era casi imperceptible. En cuestión de segundos, la ubicación exacta del submarino quedó bloqueada. El piloto del helicóptero recibió la orden: preparar torpedo. Dentro de la aeronave, el oficial de sistemas de armas activó un torpedo antisubmarino ligero diseñado específicamente para cazar objetivos submarinos. Una vez lanzado al agua, el torpedo podría guiarse a sí mismo usando su propio sonar. Si obtenía un bloqueo firme sobre el submarino, escapar sería prácticamente imposible. 10-07. El lanzamiento. El helicóptero se mantuvo en posición sobre la zona objetivo. El viento barría la superficie del océano. Dentro de la aeronave, la tripulación hizo la cuenta regresiva. 3, 2, 1. El torpedo cayó desde el helicóptero y golpeó el agua. Por un instante no ocurrió nada. Luego el arma se activó. El motor del torpedo encendió y comenzó a correr a toda velocidad por el océano oscuro hacia la última posición conocida del submarino. 10-08. Caos bajo el agua. Dentro del submarino ruso, una alarma estalló de repente. El operador de sonar gritó las palabras que todo submarinista teme: torpedo en el agua. El capitán ordenó maniobras evasivas de inmediato. El submarino desplegó contramedidas acústicas, dispositivos diseñados para confundir los torpedos entrantes imitando el sonido de un submarino. Al mismo tiempo, el buque descendió a mayor profundidad y viró bruscamente para esquivar el arma.
Pero los torpedos están diseñados precisamente para este escenario. La persecución submarina había comenzado. 10:10. A segundos del impacto, el torpedo avanzó a toda velocidad por el agua, escaneando en busca de su objetivo. El dispositivo de contramedida intentó atraerlo, desviarlo. Por un momento, el arma vaciló. Luego cambió de dirección otra vez. El submarino seguía siendo el objetivo más ruidoso en el agua. Dentro del buque ruso, la tripulación se preparó para lo peor, pero justo en el momento en que el torpedo se acercaba, algo inesperado ocurrió. 10:11. El silencio repentino. El operador de sonar a bordo del helicóptero notó algo extraño. La señal del submarino había desaparecido. No se había movido, no había cambiado de dirección. Sencillamente había desaparecido. Al mismo tiempo, el torpedo perdió su bloqueo. Comenzó a dar vueltas, buscando un objetivo que ya no estaba ahí. En el centro de mando del grupo de portaaviones la confusión se extendió. ¿Cómo podía un submarino simplemente desvanecerse en pleno ataque de torpedo? 10:20. Una nueva posibilidad. Los analistas navales comenzaron a examinar la situación. Había una explicación posible. El submarino podría haber ejecutado una maniobra extremadamente rara conocida como evasión por capa térmica. El agua del océano forma capas de temperatura que pueden doblar las ondas de sonar y ocultar objetos por debajo de ellas. Si el submarino ruso había descendido por debajo de una de esas capas en el momento exacto, podría haber desaparecido temporalmente de la detección sonar. Pero esa maniobra era arriesgada. Descender demasiado podía dañar el submarino, y permanecer oculto no duraría indefinidamente. Tarde o temprano tendría que moverse de nuevo. 10:45. La cacería continúa. Durante la siguiente hora, las fuerzas estadounidenses ampliaron la zona de búsqueda. Se lanzaron más boyas de sonar. Helicópteros adicionales se unieron a la operación. Los destructores escanearon las profundidades con sus sistemas de sonar más potentes. En algún lugar por debajo de ellos, el submarino ruso seguía ahí, en silencio, esperando. La situación se había convertido en un enfrentamiento peligroso bajo la superficie del océano, y ambos bandos sabían con certeza una sola cosa: el próximo movimiento podría cambiar todo. 11:30. La señal final. Justo cuando parecía que el submarino había escapado, una boya de sonar lejana captó un nuevo sonido. Un ruido mecánico tenue moviéndose a gran velocidad, alejándose del grupo de portaaviones. El submarino ruso estaba en retirada. Había sobrevivido al enfrentamiento, pero apenas. Las fuerzas estadounidenses continuaron rastreándolo desde la distancia mientras se internaba cada vez más en el Atlántico. Por ahora, la confrontación había terminado. Pero el mensaje había sido enviado con total claridad. Las dos marinas más poderosas del mundo acababan de verse las caras bajo la superficie del océano, y la próxima vez el resultado podría ser muy distinto. Conclusión. La guerra silenciosa que se libra bajo los océanos es una de las formas de conflicto militar más peligrosas que existen. Los submarinos operan en la oscuridad total, ocultos de los satélites y los radares, capaces de lanzar ataques devastadores sin previo aviso. Encuentros como este casi nunca llegan a los titulares de los medios, pero ocurren con más frecuencia de lo que la gente imagina. Y cada vez que dos submarinos rivales o dos flotas enemistadas se encuentran en las profundidades del océano, el mundo se acerca un poco más a una confrontación que podría cambiar la historia para siempre, porque bajo las olas las verdaderas batallas se libran en silencio.